amado Dios. En esta mañana quisiera que pudieran dejar que el Espíritu Santo venga trayendo esa fortaleza, ese ánimo, esa confianza a través de su palabra que necesitamos en nuestra vida, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos difíciles. La verdad, no debemos ser como el avestruz diciendo: Dios está conmigo, yo no tengo ningún problema, yo no tengo necesidad de nada, gracias a Dios. Si así es realidad, pues bendiga al Señor, porque quiero decirle que son tiempos difíciles financieramente. Hay muchos que están pasando crisis. De verdad, es impresionante. Y si usted dice: pues yo tengo todo, gracias a Dios, así es, bendígalo, exáltelo, dele gloria, camine firme, seguro en Él, porque de verdad es la mano de Dios, porque muchos están batallando en ese aspecto financiero y desempleados, muchas cosas que pudiera, muchas situaciones que pudiera hacer mención, pero son tiempos difíciles y no es de colonia y no es de ciudad y no es de país, esto es mundial. Esto es mundial. Son tiempos difíciles, tiempos de confusión, aún de confusión. ¿Quién tiene la verdad? ¿Será verdad que hay tanta gente que se ha muerto? ¿Será verdad? Algunos todavía lo preguntan. ¿Será verdad? A estas alturas todavía están diciendo: ¿será verdad que existe ese virus? No solamente en esto pues, se produce confusión, y tenemos que estar entendidos que esto es verdad, que esto es verdad, que son tiempos en los cuales hay tantas corrientes, tantas ideologías, y que la iglesia en este tiempo necesita estar entendida a través de la palabra, que es lo que la palabra misma nos enseña, que esto sucedería en los últimos tiempos. Cuando nosotros pensamos en ese virus que ahorita se mueve, algunos expertos han expresado: este es solamente el principio de dolores, porque vienen situaciones aún más difíciles. Por eso el pueblo de Dios tiene que entender que son difíciles, tiempos peligrosos en los cuales, en la situación de muchos que están batallando, situaciones que están enfrentando, el enemigo aprovecha para decir: ¿de qué sirve que sirvas a Dios? ¿De qué te sirve que conozcas de Dios? Mira, tu situación no cambia. Mira tu situación en la que te encuentras. Mira que Dios no te escucha. Entonces tenemos que ver que son tiempos peligrosos, porque usted debe recordar que el enemigo solamente vino a robar, a matar, a destruir. Y entonces este es un tiempo en el cual nuestra vida tiene que estar entendida que sí son tiempos peligrosos, que hay tanta maldad. A veces, en ocasiones, ni vale la pena leer, oír o ver las noticias, pero a la misma vez es impresionante cuando uno escucha tanta crueldad, tanta maldad, tanta violencia. Y este es un tiempo no solamente peligroso en ese aspecto. Ha estado escuchando que ha habido muchos robos, ¿cómo le llaman a ese tipo de robos que las personas van al banco y conejeros? Ha habido mucho, es impresionante.
Tiempos peligrosos para muchos, de poder sentir que no vale la pena caminar con Dios y regresar al camino antiguo. Y es la peor decisión que un hijo de Dios puede tomar, dejar el camino de Dios. Este es el tiempo pues de apoyarse, de detenerse del Señor. Este es el tiempo de buscar su rostro. Este es el tiempo de buscar su mano para no caer, para no resbalar, para no desviarse. Y de que haya una convicción en la iglesia, en el pueblo de Dios, y decir: el Señor es mi ayudador, el Señor es mi salvador, el Señor es mi sanador, el Señor es mi escudo, Él es mi médico, Él es mi abogado. Tiene que desatarse e implantarse en nuestra vida una confianza, y este es el tiempo que se necesita, que el pueblo de Dios, que la iglesia camine en confianza, en seguridad, en paz. Una iglesia que confía que Dios tiene todo en control, que Dios tiene todo en control. Si estamos pensando que existe el virus, por supuesto. La palabra de Dios dice: no temas porque yo estoy contigo. Y entonces tenemos solamente por obediencia, por precaución, pero usted no debe tener temor, porque el temor paraliza, el temor atrae que venga lo que usted teme. Usted diga: sé que estás conmigo, sé que no me vas a dejar, sé que no me vas a desamparar, sé que me guardas, sé que me sostienes, sé que saldré adelante victorioso. Amén. Este es un tiempo en el cual la iglesia tiene que afirmarse en esto. La palabra de Dios nos enseña de 4 jóvenes que, llegando a un país extraño, perdieron sus nombres. Era uno que se llamaba Daniel y le cambiaron el nombre por Belsasar. El otro se llamaba Ananías y le pusieron por nombre Sadrach. El otro le pusieron a Misael le pusieron Mesac, y a Azarías le pusieron Abednego. Y esto es interesante: les quitaron su nombre, pero no les robaron su identidad. No les robaron su identidad. Ellos estaban entendidos quiénes eran, en medio de lo que vieron, en medio de a donde llegaron, en medio de lo que pudieron observar. Ellos se mantuvieron firmes. Ellos se mantuvieron seguros, con determinación de que iban a caminar firmes por donde siempre habían caminado, que iban a vivir igual como siempre habían vivido, teniendo temor a Dios, confianza en Dios y seguridad en Dios. Y eso es lo importante. Dice la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a ver la palabra, encontramos interesante lo que la palabra nos enseña. Cuando ellos tomaron esta determinación, dice la palabra de Dios que vino sobre ellos estos 4 jóvenes. Dios les dio una aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de literatura y sabiduría. Cuando yo leo la palabra, me digo: oye, cuando nosotros determinamos caminar firmes, fieles a Dios, los que venimos ganando somos nosotros. Somos nosotros. Dice la palabra que cuando ellos empezaron a caminar firmes en lo que creían, firmes en lo que practicaban,
dice que entonces vino de parte de Dios a ellos sabiduría, y aún a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Qué interesante. Y dice la palabra que cuando ellos determinaron esto, dice que había algo que había establecido el rey. Dijo: ténmelos ahí, prepáramelos por tanto tiempo y luego me los traes. Cuando se lo trajeron al rey, a estos 4 jóvenes, dice: el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, que Ananías, que Misael y Azarías. O sea, nadie era mejor que estos, de modo que entraron al servicio real. Cuando nosotros establecemos nuestros principios en Dios, Dios se encarga de abrir puertas de bendición para nuestras vidas. Es por eso que tenemos que caminar firmes en el Señor. Y dice la palabra del Señor: cada vez que el rey los consultaba cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Oiga, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Dios tiene la sabiduría, Dios tiene la capacidad, Dios tiene la dirección, Dios tiene la inteligencia que tú necesitas para poder salir adelante en medio de lo que estamos viviendo, en medio de lo que estamos experimentando. Y entonces el determinar vivir conforme a lo que Dios manda lleva a los hijos de Dios a ser de excelencia. El mejor trabajador, el mejor empleado, el mejor empresario, el mejor trabajador, el mejor de todo. Amén. De manera que puedas entonces entender que a través de hacer lo que a Dios le agrada, somos capaces, somos sabios en el trabajo, en la escuela, en los estudios, en todo lo que emprendas. Dios va a estar contigo, Dios va a estar llevándote a salir adelante. No solamente en ese aspecto se vio la mano de Dios, pero aún yo quiero decirte que la capacidad, los dones que vienen de Dios, te llevan a levantar el nombre de Dios en alto. Esto es muy interesante. Siempre se habla como que, eres de otra religión, eres de estos, eres de aquellos. No, este es el tiempo en el cual se puede hacer manifiesto los hijos de Dios. Se puede ver la mano de Dios. Dice la palabra del Señor que como Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños, entonces Daniel interpreta un sueño de Nabucodonosor. Y cuando nosotros vemos que él interpreta su sueño, se resulta esto y es impresionante. Ve lo que dice la palabra del Señor. El rey le dijo: en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses, y el Señor de los reyes es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Se anota, el rey tuvo un sueño, el rey necesitaba, le inquietó, le impresionó, y él estaba tratando de entender qué era esto. Buscó las personas que creyó que lo iban a hacer, no lo lograron, pero luego ahí estaba Daniel, y dice que cuando viene y se lo interpreta, dice que el rey pudo decir: en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Y es aquí donde la iglesia por eso tiene que levantarse en confianza, en seguridad, en paz,
en firmeza de que Dios es fiel, de tal manera que la gente pueda verlo no como una persona con religión, sino como un Dios todopoderoso. Un Dios que responde, un Dios que suple, un Dios que conforta, un Dios que consuela, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que libera, un Dios que hace obras incomparables. Tenemos que llegar a eso. Y considero que no debemos estar como, pues a veces como perdiendo el tiempo con una religión, asistiendo a la iglesia. No, tenemos que avanzar en poder experimentar el poder de Dios, la mano de Dios. Y dice la palabra del Señor: entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Y nombró a Daniel gobernador de toda una provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. Y a petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras que Daniel permaneció en la corte del rey. No solamente pudo recibir bendición él, sino que fue bendición para sus hermanos, fue bendición para sus compañeros. Y esto es lo interesante, cuando la iglesia camina, avanza y puede experimentar la mano de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios, que puede aún extender su mano para otros, que puede extender su misericordia para apoyar a otros. En este caminar no solamente podemos ver esto, sino el permanecer firmes, seguros, confiados, veremos la mano de Dios extendida a nuestro favor. En medio de que podían ver que la mano de Dios, a veces podemos pensar que bueno, apenas sucedió esto, pero es que pasan tiempos, pasan años. Y entonces un día, al pasar el tiempo, un día alguien tratando de hacer daño al pueblo de Dios, lograron un objetivo, y un día ellos, esos enemigos del pueblo de Dios, le vienen al rey y le dicen: usted emitió un decreto que exige que todo el pueblo debe inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta y cada uno de los instrumentos. Y le dice él: sí, así es, yo firmé ese decreto. Pero este decreto también establece que quienes rehúsen obedecer ser arrojados dentro del horno ardiente, rehúsen obedecer, serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay unos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, no le prestan atención a su majestad. Y esta es la obra del enemigo, siempre venir a querer dañar al pueblo de Dios. Y le dicen al rey: no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. El hombre en la vanidad, el hombre en la altivez de su corazón, en la intervención del enemigo, dice que Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran a esos 3 jóvenes delante de él. Y dice que les pregunta: ¿es cierto que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses? Y dice: les voy a dar una oportunidad más. Y dice que vinieron a tocar para que ellos pudieran doblar su rodilla delante de la estatua. Pero ellos, por eso le estaba yo diciendo que ellos se mantuvieron firmes, y la palabra de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no los tendrás. Y entonces ellos dijeron: les voy a dar una chance, les voy a dar una oportunidad. Así es de que empezó la música y ellos se mantuvieron firmes. Y dice: pues si se niegan serán inmediatamente arrojados al horno ardiente.
Y esta pregunta me llama la atención. Les dijo: ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder?, dijo Nabucodonosor. Y dice la palabra que estos jóvenes dijeron: no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Oiga, cuando vemos esta palabra, podemos ver que hay determinación, que hay firmeza, que hay seguridad, que estaban bien plantados en esa roca. Nadie los podía mover. Y dice: el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, majestad. Y esto es más glorioso. Pero aunque no lo hiciera, escuche esto, aunque no lo hiciera, deseamos dejar muy claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Esa es firmeza, esa es seguridad, esa es convicción. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Señor, yo voy a seguir caminando contigo. Porque déjeme decirle, Dios dice, la madre puede olvidar al hijo que le nace de su vientre, pero yo no los voy a olvidar, yo no los voy a dejar. Por lo tanto, debe haber en nuestra vida seguridad, convicción de que Dios nos ayudará en cualquier situación en la que nos encontremos. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes. Dice que Nabucodonosor se enfureció tanto que hasta el rostro se le descompuso de la ira que tenía, y entonces hizo que se calentara 7 veces más el horno. Imagínense. Pero el mantenerse firme produjo que ellos pudieran ver la mano de Dios. Y es ahí donde tenemos que mantenernos firmes, seguros que Dios está con nosotros, cual poderoso gigante, y siempre peleará nuestras batallas si nuestra confianza y seguridad está en Él. Dice la palabra que cuando ustedes ya conocen, solamente les recordaré, cuando de pronto los lanzaron amarrados, pero cuando de pronto el rey empieza a mirarlo, que ahí andan 4 adentro del horno caminando, no están atados, y entonces dice: pues ¿qué no los atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. La gloria de Dios se viene manifestando con aquellos que puedan permanecer firmes en todo lo que enfrenten. Dios hará visible su poder, y esto levantará el nombre del Señor en alto. Porque entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque envió su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Que confiaron en él. Y aún, escuche esto, aún desafiando el mandato del rey. La situación se ha puesto difícil, crítica, y las reglas que se imponen, sobre todo en Estados Unidos, fue más fuerte, porque no permitían que entraran los niños, no permitían que entraran los que tienen
diabetes. Usted sabe, ya no quiero repetirle todo esto que usted ya sabe, quienes no podían entrar a la casa de Dios. Y uno de los pastores decía, ¿cómo es posible que yo no voy a dejar pasar a alguien que está enfermo? ¿Cómo no voy a dejarlo? Si en medio de la alabanza hay libertad, hay sanidad, hay liberación, hay restauración. ¿Cómo? No vamos dice, tenemos que estar ahí como midiendo la temperatura, y si alguien se pasa, no puede pasar. Y entonces, ¿dónde está la que se cumpla la palabra? Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos. Y él expresaba, puedo imaginar, no, Jesús, no le pongas la mano al leproso porque te puede contagiar. No, Jesús, ¿sí me explico? Este es un tiempo en el cual tenemos que ver la mano del Dios Todopoderoso. Permanecer firmes, seguros, que veremos la mano extendida a nuestro favor. La miraremos siempre a nuestro favor. Dice la palabra del Señor que la seguridad que ellos manifestaron hizo que este hombre, el rey, pudiera ver que Dios estaba con ellos. Y es lo que debe haber en nuestras vidas. Daniel llegó cautivo en el tiempo, en el periodo de Nabucodonosor. Pero llegó el tiempo que se acabó su reinado, su vida. Y la palabra del Señor nos hace notar que entonces hubo otro que se levantó, otro rey, y ese era Belsasar. ¿Cuántos se recuerdan de Belsasar lo que hizo? Entró, empezó a hacer fiesta, se embriagaron, trajeron y empezaron a beber en las copas que habían traído del templo de Jerusalén. Y entonces cuando estaban en ese festín, ¿cuántos recuerdan que de pronto aparece una mano y un dedo escribiendo en la pared? Y entonces cuando esto sucede, esa palabra en la pared escrita dice que el rey Belsasar se puso pálido y le dice, no se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos, y durante el reinado de Nabucodonosor este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría. Oiga, porque lo que Dios da permanece. La obra de Dios en la vida del hombre es irrevocable. El llamamiento que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, las promesas que Dios te ha dado, esas permanecen, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por lo tanto, ese es un tiempo de permanecer firmes, seguros. Y dice que entendieron esto, y entonces lo manda a llamar y le dice este rey, he oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Y entonces dice que él le dice, mira, yo te voy a dar regalos y mucho premio por lo que tú hagas. Y dice, el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Y yo quiero decirle que el rey mataba a quien quería, perdonaba a quien quería, o sea, estaba hablando de Nabucodonosor. Le dice, pero ahora, oh Belsasar, usted es el sucesor, y entonces ahora quiero que sepa lo que Dios escribió. Mene, mene, mene significa contado
Dios ha contado sus días en su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Dios ha sido pesado en la balanza y usted no dio la medida. Parsin significa dividido, y su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras y le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero de importancia en el reino. Pero esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío es el que vino a ocupar el lugar. Yo quiero que notes, no importa quién esté en el trono, quién baje del trono, quién haga, el pueblo de Dios tiene que permanecer firme, seguro que Dios no cambia, haciendo lo que Dios dice, haciendo las cosas como Dios manda. Y ahora ya no estaba bajo el reinado de Belsasar, ahora estaba el de Darío. Y Darío trajo buenas cosas a estos hombres de Dios, pero siempre, como podemos ver, siempre el enemigo se levanta, siempre el enemigo trata de destruir, siempre el enemigo trata de detener, siempre el enemigo tratará de desalentar, pero Daniel permaneció firme en Dios. Algo tan conocido, un hombre que buscaba a Dios a través de la oración, un hombre que conocía la escritura y permanecía firme en la palabra. Y dice la palabra que cuando los enemigos lograron su objetivo, y vea qué interesante, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación, y con las ventanas abiertas que orientaban hacia Jerusalén, porque las casas las construían de manera que las ventanas siempre las llevaban a cabo de manera que pudieran abrir y pudieran mirar hacia el rumbo donde estaba la casa de Dios, Jerusalén. Y entonces dice que él abrió las ventanas y entonces se puso a orar, porque él oraba 3 veces al día y lo hizo como siempre lo había hecho. Y eso es interesante. No importa qué diga el hombre, no importa qué comente el hombre, no importa qué reglas se establezcan, el pueblo debe permanecer firme, seguro que Dios está con él y tiene que caminar confiando en él. Y dice la palabra que cuando él estaba dando gracias a Dios, funcionarios enemigos vinieron y encontraron orando a Daniel, y eso pues lo llevaron al rey y le dijeron: bueno, tú firmaste y entonces pues se tiene que cumplir lo que tú has dicho. El rey trató de apoyarlo, de defenderlo, pero no lo logró. El rey no pudo, pero hay alguien que sí puede. Quizá tú puedas confiar en alguien cuando te encuentres en problemas. Quizás tus ojos se vuelvan hacia otra persona para tratar de salir de tu situación, pero de quien jamás te va a fallar es Dios. Si Él dice que está contigo, está contigo. Si Él dice que te va a ayudar, te va a ayudar. Si Él dice que te sostiene, te va a sostener. Y dice que cuando tuvo que dar la orden que lo arrestaran y lo arrojaran al foso de los leones, le dijo el rey a Daniel: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Oiga, esto es maravilloso, que puedan ver que en medio de todo lo que se diga, él permanecía fiel a Dios. Por eso le dice: que tu Dios, a quien sirves fielmente, te rescate. Y este es el tiempo que la iglesia tiene que ser fiel a Dios. Fiel a Dios.
Y dice que el rey no pudo dormir esa noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó deprisa y fue al foso de los leones. Y cuando llegó, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? ¿Usted qué cree? ¿Que puede o no puede? Él puede, y no solamente puede, sino quiere también ayudarte en todo lo que tú estés pasando. Y dice que él contestó Daniel: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, majestad. El rey se alegró tanto y mandó que lo sacaran del foso de los leones. Y esto es algo muy maravilloso. Mira lo que dice la palabra. El rey Darío envió el siguiente mensaje a toda la raza, nación y lengua en el mundo entero. Les dijo: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Este es el testimonio viviente, este es el testimonio poderoso, este es el testimonio silencioso, ese es el testimonio con resultados, el que vean la obra de Dios en tu vida, que puedan mirar la mano de Dios a tu favor. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y dice que ordenó que todos temieran delante del Dios de Daniel. Y este es el tiempo. Te voy a invitar que te pongas de pie. Mira, en este tiempo tú mirarás que muchos desertarán en medio de la situación. Tú mirarás que no seguirán adelante, pero también mirarás gente que se va a meter con Dios. Y Dios hará obras gloriosas, sobrenaturales en ellos y a través de ellos. Yo no sé de cuáles quieres ser tú, pero este es un tiempo que aquellos que se metan con Dios, que busquen de Dios, que caminen con Dios, que se sumerjan en la presencia de Dios. No sé cuál es tu situación, pero la palabra de Dios nos enseña que hay algunos que están metidos con Dios nada más hasta los tobillos. Pero hay otros que están hasta las rodillas. Pero hay otros que están hasta los lomos. Pero hay otros que van más allá, que van a nado. Y este es el tiempo de ir no solamente a nado, sino a dejarte en las manos de tu Dios. Confiado, segura que Dios te va a sostener, que Dios te va a llevar adelante, que tú vas a ver victorias, como lo vio Daniel, como lo vio Sadrach, como lo vio Mesac, como lo vio Abednego. Este es el tiempo. Esto es lo que te va a hacer que tú permanezcas firme en Dios, el ver la mano de Dios, el ver el poder de Dios, es lo que hará que te mantengas firme y seguro en Él. Yo no sé cuántos quieren decirle en esta hora: Señor, aquí estoy, fortaléceme, revélate a mi vida, manifiéstate a mi vida. La verdad, yo no entiendo todo esto que oigo. La verdad, todo esto que yo escucho, no sé si esto es verdad o no es verdad. Y que puedas experimentar que lo que Dios habla se cumple, que cuando lo que Dios promete lo hace. Levanta
en esta hora tus manos alto y empieza a decirle: aquí estoy, Señor. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder, necesito ver tu grandeza. Preséntale tu situación, preséntale tus inquietudes, preséntale tus deseos, preséntale tus anhelos, preséntale tu frustración, preséntale todo lo que tengas. Y yo quiero decirte, el Dios poderoso, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, puede hacer obra incomparable sobre tu vida. Que puedas ver de verdad, mi Dios, para Él no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, vengo creyendo que cada corazón en esta vida, de estas personas, de este pueblo, de este remanente fiel, puedan, oh Dios, experimentar obras asombrosas, gloriosas, sobrenatural, que en medio de lo que venga puedan ver tu mano, que en medio de lo que experimenten puedan ver tu poder, que puedan permanecer firmes, que no caminen por vista, sino que caminen por fe, no por lo que ven, sino por lo que esperan, sino por lo que creen, sino por lo que han visto que tú eres capaz de hacer. Maravilloso Dios, yo bendigo en esta hora cada vida, cada hogar, cada familia, cada matrimonio. Vengo creyendo, mi Señor, que tú vienes haciendo obra asombrosa, que tú vienes haciendo obra sobrenatural, que tú vienes haciendo obra incomparable sobre esta casa, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sea tu mano de poder. Cada uno que se conectó en este día o que le interesará ver este video después, quiero decirte que no temas. Si tú estás confiando en Dios, Dios te va a sacar adelante, te va a llevar en victoria, porque eso es lo que Dios ha prometido, llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Si tú no conoces de Jesucristo, si tú no tienes la seguridad de la vida eterna, busca de Dios, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, y tú vas a saber y vas a experimentar que en medio de lo que pases no estarás solo, no estarás sola, tendrás el que todo lo puede de tu parte. Deseo que Dios te bendiga. Créele a Dios, Él tiene la respuesta, Él tiene la solución a toda situación difícil en tu vida. Dios está con nosotros, Dios es fiel. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Dios les bendiga.